Amados hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Tomen su lugar, por favor. Ya me hizo favor nuestra hermana, tus hermanos, de leer. Ustedes saben que lo que estamos estudiando es el libro de los Hechos. Y hermanos, le decía yo a Mía y a Mimi que hablando de estar al frente, siempre se pone uno nervioso. Tengo muchos años de pararme al frente de ustedes, hermanos, pero cuando va pasando el tiempo, uno piensa que las cosas van a ser diferentes, ¿no? Y que uno se va a parar delante de ustedes y no va a tener nervios, pero no es cierto. En particular, en esta ocasión, hermanos, la porción que vamos a estudiar de la palabra de Dios me parece de vital importancia, como toda la escritura, por supuesto, pero de vital importancia para los tiempos que nuestra iglesia está viviendo y para la necesidad que hay de la palabra de nuestro Dios. Y quisiera comenzar con una pregunta, o más bien las preguntas. ¿Nuestro Dios escoge a todos o escoge solamente a unas personas? ¿Nuestro Dios se ha vertido a toda la humanidad o de esa humanidad escoge solamente a algunas personas? Pareciera la misma pregunta. Sin embargo, hermanos, fíjense que sobre todo mis hermanos que trabajan en alguna empresa o inclusive algunos de ustedes que el Señor les ha dado la bendición de ser parte de un departamento de recursos humanos o inclusive son los encargados de recursos humanos en una empresa y les toca a veces tomar decisiones que son muy importantes, sobre todo aquellos que se encargan de traer elementos a la empresa. Si hay gente especializada en eso, hermanos, le dicen a esta persona, tu puesto va a ser que van a llegar a ti muchísimos candidatos, que ahora, bueno, los que somos ya de 50 para arriba, hermanos, o de 60 para arriba, renegamos mucho de la manera en que se hace ahora la selección, porque la mayor parte se hace por internet, ¿no? Ustedes mandan su currículum, sus datos, las habilidades que ustedes tienen, qué saben hacer, en qué son especialistas, y les dicen, bueno, pues usted manda su currículum. Y de esas 500 personas que mandaron su currículum, pues el entrevistador, el jefe de recursos humanos va a elegir a 10. Y a esas 10 son a las que va a entrevistar. Y yo les digo que reniego porque antes pues, todo era en vivo, ¿no? Y a mí me parecía, bueno, con el favor y con la bendición de Dios, muy fácil conseguir trabajo, ¿no? Porque decía, no, yo ya sé qué le voy a decir a la persona que me va a entrevistar y sé qué actitud voy a tomar y voy a poner mi cuerpo de tal forma que la persona sienta que soy una persona segura y que sé de lo que estoy hablando y que sé cuáles son mis habilidades y la voy a convencer. Pero ahora dice, convencer a una máquina, convencer al internet, pues ¿cómo la voy a convencer? ¿No? Y esta persona que va a entrevistar a 10 o a 20 candidatos, le dice a su jefe, para este puesto, ay, perdonen hermanos, siempre me pasa cuando estoy predicando, perdónenme. Ya lo pagué. De esas 20 personas, le dice su jefe, tienes que escoger a una. Nada más necesitamos una. ¿Y qué tiene que hacer esta persona que es especialista
pues tiene que reconocer ciertos rasgos. Tiene que reconocer en la entrevista si la persona es útil o si la persona realmente sabe lo que dice saber, ¿no? Tiene que ser muy hábil el entrevistador para saber si la persona está mintiendo, si la persona, pues como decimos, le está poniendo mucha espuma a su malteada, ¿no? Mucha salsa a sus tacos, ¿no? Mucha crema a sus tacos. Tiene que reconocer todo eso, tiene que ser muy hábil. Finalmente, de estas 300 o 500 personas que querían el trabajo, nada más se va a quedar una. Y hay una selección. Yo me pregunto si el Señor no hará lo mismo, hermanos. Eso me pregunto. No sé, entiendo que el Evangelio está abierto para todos, ¿no es cierto? Cristo murió por todos. Entiendo que el Evangelio está abierto para todos. Sin embargo, no todos van a aceptar. ¿Están de acuerdo conmigo? No todos van a aceptar, hermanos. Y de esos que aceptaron o de esos que aceptamos, también de todos esos que estamos aquí, que somos fieles, que seguimos creyendo en el Señor. Yo también creo que el Señor hace una selección. A lo mejor estoy equivocado y a lo mejor ustedes dicen, no. Todos a los que el Señor seleccionó, los seleccionó para todo. Y pues no sé, a lo mejor al final de la predicación, pues ya ustedes comentarán entre ustedes y a lo mejor dicen, no, pues hermano Daniel está totalmente equivocado, ¿no? O a lo mejor dicen, creo que tiene algo de razón. Y vamos, por supuesto, a tratar de apoyarnos en la palabra de Dios. Acompáñenme a leer una porción en Juan. A ver, déjenme checar. Creo que es el capítulo 6. Si no, ustedes que saben más que yo de la palabra me ayudan. Sí es el capítulo 6 de Juan. Voy a leer nada más el verso 9. Bueno, voy a leer unos pocos versos antes para que le tomemos sabor a la lectura y nos demos cuenta en dónde estamos ubicados, aunque es una lectura que hemos hecho muchas veces. Se trata de la alimentación de los 5,000, ¿se acuerdan? Entonces voy a leer desde el verso 5 de este capítulo 6 de Juan. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Señor, aquí está un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? No sé, yo creo que muchos de ustedes, igual que yo, se han puesto a pensar en esta porción. Y a mí me llama mucho la atención la figura de este muchachito, ¿no? Que ni siquiera se nos dice su nombre, no se nos dice quiénes eran sus papás, pero sobre todo no se nos dice cómo en una multitud de 5,000, habiendo muchos adultos, muchos varones y muchas mujeres, ¿cómo es que el que lleva pan es un niño, un muchachito? Cuando usa aquí la palabra de Dios, la palabra muchacho significa un adolescente. Acuérdense que en el judaísmo se es hombre cuando se cumplen 13 años. Entonces este niño debía tener unos 10, 11 años. Era un niño. ¿Cómo es posible que de tanta gente
el único que tenga sea este niño. ¿No les parece un hecho asombroso? Es decir, el milagro comienza desde aquí, hermanos. Desde antes de que Jesús multiplique el pan, desde aquí hay un milagro, porque ¿quiénes son los que tienen los medios para tener comida, hermanos? Los adultos. Y a mí me llama mucho la atención que el único que en esa multitud trae comida, en su morralito probablemente, sea este niño. Y probablemente traía en ese morralito ese pan y esos peces porque era la comida que él necesitaba para muchos días. No sé, estoy suponiendo, hermanos, que si él traía esa comida, era una comida que él traía para varios días. ¿Y cómo creen que lo captan los discípulos? ¿Cómo saben que él tiene, hermanos? Yo estoy seguro que el niño fue el que dijo, yo traigo comida, yo traigo comida. Aquí está. Y entonces trajeron al muchachito delante del Señor Jesús, a aquel niño. Y le dijo el discípulo, este niño trae, ¿cuántos hermanos? Trae 5 panes y 2 peces. Pero, oye, tiene toda la disposición, pero ¿qué es esto para tantos? ¿Qué traemos, hermanos? Cuando el Señor hace el llamado y cuando estamos escuchando a Jesús, ¿qué es lo que traemos con nosotros? ¿Qué traemos para que nos podamos acercar y decirle, yo traigo esto? No es mucho, pero es todo lo que tengo. Aquí está. Y esa es la pregunta que yo les estoy planteando, hermanos. ¿Qué traemos cuando Dios nos llama? Porque muchas veces decimos, es que no tengo nada, es que no soy nada. Y el Señor tuvo misericordia de mí y me trajo aún no siendo nada. Y es cierto, en parte, hermanos. Pero siempre hay algo que traemos como este niño. Y que si nos damos cuenta de lo que traemos, podemos decirle al Señor Jesús, mira, yo te estaba oyendo, te estaba escuchando hablar y ¿sabes qué planeé? Traer un poco de comida para seguirte. Me salí de mi casa, dejé todo y traigo aquí para seguirte varios días. Pero si ahorita se necesita lo que yo traigo, aquí está. Quisiera que regresáramos a la lectura que hizo mi hermanita. ¿Se acuerdan cuál fue? Hechos capítulo 13. Muy bien, muy bien. Voy a leer desde el primer verso, dice, perdón, permítanme repetir esta lectura que ya hicimos. En el verso 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ay, hermanos, nada más de leer los nombres de estos magníficos cristianos, es como que dice uno, oye, la iglesia de Antioquía estaba bendecida, ¿no? Grandemente. Imaginen, si está nombrando, ¿cuántos líderes se nombran aquí, hermanos? Bernabé, Simón Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo, ¿no? Si se nombran a 5 hermanos, yo estoy seguro que es porque destacaban entre otros 100 líderes, porque Antioquía era una iglesia grande, hermanos, una iglesia grande. Y
Los versos que siguen nos dicen que estos ministrando estos al Señor, el verso 2, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y comienza a narrar este libro y este capítulo de cómo comienza el viaje, el primer viaje misionero de Saulo, acompañado de Bernabé. Y estábamos hablando de la iglesia de Antioquía. Ya mis hermanos que me han precedido, muy sabios, han explicado muchas cosas sobre lo que voy a hablar, hermanos. Por ejemplo, la iglesia de Antioquía, anoche explicaba mi hermano Abrancito que habían dos Antioquías, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la predicación de anoche? A ver, ¿cuáles eran las dos Antioquías? A ver si se acuerdan. ¿No? Una era Antioquía de Pisidia y otra Antioquía de Siria. Esta era Antioquía de Siria. Siria se encontraba, si pusimos atención en el mapa que puso mi hermano Abrancito, muy al norte de Jerusalén, ¿no? Es decir, si aquí está Jerusalén, ustedes van subiendo, llegan a Damasco, ¿sí? Y allí como yendo hacia la costa, hacia el mar Mediterráneo, está Antioquía de Siria. También nos explicaba mi hermano muy bien de dónde tomó el nombre, por qué se llamaba Antioquía. ¿Se acuerdan? De Antíoco Epífanes. Acuérdense que los griegos conquistan toda la tierra realmente, ¿no? Realmente se nos narra de Alejandro el Magno que dicen que pues conquistó Persia y luego se siguió y sus soldados le decían, oye Alejandro, ¿a dónde nos vas a llevar? Ya conquistaste Egipto, Palestina, Siria, Persia. Ya no sabemos qué haya más allá, porque el mundo era conocido hasta allí, hermanos. Y algunos hablaban de un mundo legendario donde las mujeres usaban un velo diferente al de Arabia y que usaban vestidos transparentes de unas telas muy especiales que ellos no conocían y que se llamaba la India. Bueno, Alejandro conquistó la India y dicen que al final de la India, frente a un río, lloró. ¿Saben por qué lloró Alejandro según la leyenda? Porque ya no había más mundos que conquistar. Dicen, y Alejandro lloró porque ya no había más mundos que conquistar. Bueno, la parte que correspondía a Palestina, que es donde está Jerusalén, estaba gobernada por Antíoco. Y Antíoco fundó estas ciudades en su nombre, ¿no? Antioquía. Por eso se llama así la ciudad. Y Antioquía era una ciudad floreciente, hermanos. Sí. Y le estoy diciendo todo esto porque estamos hablando de cómo el Señor escoge. Fíjense que no solamente a las personas, también escoge a las iglesias. También escoge a las iglesias. Les pregunto yo, ¿por qué escogió Antioquía? ¿Cuál era la iglesia más grande y más fuerte y más poderosa? Jerusalén, claro. Aquí mencionan a 5 líderes. ¿Saben dónde estaban todos los apóstoles? En Jerusalén, hermanos. En Jerusalén. Si se acuerdan, en los capítulos anteriores leímos que precisamente Saulo, cuando es convertido, ¿en qué ciudad? ¿Se acuerdan en qué ciudad es convertido? Cerca de Damasco. Ahí se acuerdan que queda ciego por el enfrentamiento, el encuentro con el Señor queda ciego. Después manda a Ananías, se le caen las escamas de los ojos y puede ver y comienza a predicar en Damasco. Pero eso provoca que lo persigan, lo quieran apedrear y entonces lo sacan los discípulos y se lo llevan a Jerusalén. Y en Jerusalén, pues Pablo se quiere juntar con los demás apóstoles y con los demás discípulos. ¿Y se acuerdan qué pasó? Todos los demás decían,
no le hagas mucha, como decimos ahora coloquialmente, ¿no? No le hagas mucha confianza. Está fingiendo. Qué casualidad que hace unos meses, hace un tiempo perseguía a la iglesia y pidió cartas para ir a traer discípulos hasta Damasco, que está lejísimos de aquí de Jerusalén, y ahora supuestamente está convertido. Y después, ¿se acuerdan quién explica y quién le dice a la iglesia que tienen que confiar en Pablo? Bernabé. Exacto, Bernabé es el que lo lleva y le dice a toda la iglesia, no, hermanos, este hombre realmente ha sido convertido por el Señor. Y realmente el Señor lo ha escogido para una tarea especial. Yo creo, hermanos, que parecía que la iglesia, ¿de qué iglesia? ¿No han imaginado ustedes eso? ¿De qué iglesia debió de haber salido la presión de la palabra a todo el mundo? Pues de Jerusalén. Pero de lo que nos dice aquí en el capítulo 13, es que la primera misión evangélica salió de Antioquía de Siria. Y uno dice, ¿por qué el Señor prefirió a Antioquía a Jerusalén? ¿Por qué imaginan, hermanos? ¿Y por qué el Señor, por qué no escogió como, pues como a lo mejor la iglesia romana dice que históricamente no puede probarse que fue Pedro el que fue a predicar a Roma? Eso históricamente no se puede probar, hermanos. Es más, yo me atrevo a decir que es falso. No hay evidencia de que Pedro ahí está en Roma, ¿no? Hay evidencia de que Pablo sí estuvo en Roma. ¿Por qué el Señor no escogió a Pedro, a Juan, díganme otros de los discípulos, Mateo, Andrés, Bartolomé? Oigan, hermanos, pues si esos hombres habían estado con Jesús, el Señor, como me está diciendo mi hermano Andrés, el Señor tiene sus razones para escoger. El Señor escoge de aquí y luego escoge de aquí y luego escoge de aquí. ¿Con base en qué escoge el Señor? ¿Por qué escoge a Antioquía sobre Jerusalén? Porque como me estaba diciendo mi hermano, ¿qué era lo que habían traído los discípulos de Jesús al Evangelio? ¿Y qué era lo que habían traído en su experiencia con Jesús? Habían vivido con Jesús 3 años o 3 años y medio. Habían vivido con Él, caminado con Él, dormido con Él, verlo, hacer las maravillas que hizo, escucharlo todos los días. Pero ellos ya traían algo previo, hermanos. Y la experiencia que vivieron, piensen ustedes que nuestro previo, nuestros antecedentes son siempre como un filtro. Y aún el Evangelio y aún a Cristo nosotros lo filtramos a través de lo que somos. Y entonces cada uno de nosotros ve el Evangelio de diferente manera. Sí, hermanos, cada uno de nosotros ve el Evangelio de diferente manera. Al grado que los discípulos en Jerusalén solamente predicaban a los judíos, con una excepción. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 10? ¿Cuál fue la excepción? Cornelio, ¿se acuerdan? Aquel varón que siendo romano, es decir, siendo gentil, nos dice la palabra de Dios que era un varón con mucha calidad y con muchas cualidades, al grado que manda a Pedro a que lo evangelice a él y a su familia, que les hable de Cristo, y toda aquella familia fue bautizada. Pero digan, hermanos, ¿en dónde se dice que Pedro predicó otra vez a los gentiles? Digan, hermanos. La predicación de la mayoría de ellos se dirigió a los judíos.
¿Y qué hacían ellos, hermanos? Pensaban que Cristo era el Mesías. Cristo es la palabra griego, la palabra griega para decir Mesías, que es la palabra hebrea, ¿no? Cristo y Mesías es lo mismo. ¿Y qué decían ellos? En la sinagoga, ¿saben cuál era su predicación? ¿Se acuerdan? Este es el descendiente de David. Este es el Mesías que había sido prometido por los profetas. Este es. Y ahora sabemos que es el Hijo de Dios, pero casi decían, y que ha venido a nosotros que somos el pueblo de Dios. Los demás, pues no sabemos. Es decir, hermanos, había un prejuicio contra la gente como nosotros, contra los llamados gentiles, ¿no? Bueno, espero que no les haya pasado a ustedes como a mí cuando la primera vez que mi papá me hizo leer la porción donde dice gentiles, y yo le decía, papá, pero ¿por qué? Si eran buenos, eran muy caballerosos, muy corteses, muy gentiles, ¿por qué no los querían? No, hijo, el mundo, los judíos lo dividían en judíos, que somos nosotros, y gentiles, que son todos los demás. Todos los que no son judíos son gentiles. Y el Señor escoge a Antioquía. Les pregunto, porque hemos estado estudiando esto, ¿Antioquía era una iglesia de solo judíos? No, no. ¿Jerusalén? Sí. Jerusalén era una iglesia básicamente judaica. Y Antioquía era una iglesia mixta. Pablo comenzó predicando en la sinagoga y luego empezó predicando a los gentiles y luego lo llevaron ahí, lo lleva Bernabé y dice, este hermano ha predicado a Cristo. ¿A quiénes? Pues a todo el que se le pone enfrente. Él no distingue y predica a Cristo. Y entonces dice aquí que los discípulos, fíjense también, hermanos, les voy a hacer otra pregunta. ¿Escoge Dios o escogen las personas? ¿Escoge Dios? ¿Cómo le hace Dios para escoger? O sea, perdón lo que voy a decir, ¿eh? Sale una mano y dice, ¿cómo? Sí, pero ¿cómo es que aquí los discípulos señalan a Bernabé y a Saulo? Dice aquí literalmente, dice el verso 2, ministrando estos y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la que los he llamado. Dice que el Espíritu Santo, ¿no? Pero ¿cómo le hace el Espíritu Santo, hermanos? Claro, gracias, Becky. El Señor pone en la mente y el corazón para que salgan las palabras, pero finalmente el Señor usa a los hombres como instrumentos para que ellos elijan. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, dice aquí, fíjense lo que dice aquí, ministrando estos al Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ministrando. O sea, siendo ministros en el sentido que lo usamos ahora. No. ¿Saben lo que pasaba? Estos varones cumplían todavía algunas costumbres antiguas, sobre todo judías. Había días específicos para los servicios, así como nosotros, ¿no? Tenemos miércoles, viernes y sábado, ¿no? Y cada 15 días, pues los cultos de oración. Bueno, ellos tenían también 2 días a la semana en los que tenían que orar y ayunar. Y eso es a lo que la palabra de Dios le está llamando aquí ministrar. Es decir, en este caso ministrar es allegarse los recursos de Dios para tomar una buena decisión.
¿Sí me estoy explicando? Ministrar en este caso significa allegarse los recursos de Dios para tomar una buena decisión. Y esos recursos de Dios no son otros más que estar en constante comunicación con Él, estar orando en todo tiempo. Todo tiempo, porque cuando nosotros estamos hablándole todo el tiempo a Dios, llega un momento en el que entonces Dios nos habla y nos dice qué hacer. Y cuando ayunamos, como magníficamente algunos de ustedes ya han explicado, la mente y el corazón están limpios y abiertos para que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces nos dice el verso 3 que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Para qué se imponen las manos? ¿Perdón? Para bendecir. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Para qué más, hermanos? ¿Para qué era la costumbre? ¿Se acuerdan que los discípulos ponían las manos y hasta hay un capítulo aquí en Hechos donde nos dice que cuando imponían las manos en una persona, ¿qué pasaba? Le estaban transmitiendo, diciendo, Señor bendito, que tu Espíritu Santo venga sobre esta persona. Les pregunto aquí, ¿estas personas ya tenían el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo? Ya, hermanos, ya tenían, por supuesto, el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Sobre todo en Saulo, que inmediatamente que Ananías ora por él, dice que fue lleno del Espíritu y que inmediatamente quiso ser bautizado. Y fue bautizado inmediatamente. Es decir, ya tenían el Espíritu. Entonces aquí la imposición de manos, como me está diciendo Becky, implica la confirmación de que Dios ha seleccionado a estas personas para una tarea especial. Es decir, se le ponen las manos para decir, Señor, tú nos has puesto en nuestra mente y en nuestro corazón que a estos varones son los que tú has escogido para esta misión. Entendemos, Señor, que aquí hay mucha gente distinguida, pero no escogiste a Lucio, ni escogiste a Manahem, que era un noble. Era un príncipe, hermanos. Él se había criado con Herodes el tetrarca. Vivía entre la nobleza. Nos narra la historia que inclusive era profeta y que había profetizado que Herodes, cuando eran niños, él jugó de niño con Herodes. Vivían en la misma casa como familia. Y cuando era niño le dijo, tú vas a ser rey. Y entonces, cuando llegó a ser rey, Herodes lo tenía en alta estima. No sé, hermanos, no nos dice la escritura ni la historia qué pasó cuando este varón se convirtió a Cristo, al cual Herodes consideraba un enemigo y al que había ya acallado y muerto, ¿no? Pero ¿por qué no envió a ninguno de ellos? El Señor dijo, estos son los que yo escojo. Y creo, hermanos, que los escogió. Por lo que decíamos del niño con los panes y los peces. ¿Qué traía Bernabé? También ya lo hemos estudiado con nuestros hermanos. ¿Qué había traído Bernabé? Bernabé, hermanos, era de esos hermanos que cuando llegan a la iglesia, todo el mundo los quiere. Porque dice la escritura que era un varón bueno. Ayer lo leímos con mi hermano Abrancito, que era un hombre bueno. Cuando la escritura le pone este adjetivo a alguna persona, lo está equiparando con la bondad de Dios. Este hombre era un hombre con la bondad de Dios, hermanos. Y era un hombre generoso. ¿Qué era lo que traía? Fíjense que nos narra la escritura que hizo un acto de mucha generosidad que ya estudiamos, ¿se acuerdan? Era un hombre rico, hermanos. Y tenía una propiedad gigantesca.
y vio la necesidad de la iglesia, porque la iglesia se reunía en un lugar que era muy grande, que eran el portal de las puertas de Salomón, ¿se acuerdan? Ahí se reunía la primera iglesia, pero ya no cabían, hermanos. Entonces Bernabé dijo, yo tengo un terreno, y lo vendió y trajo el dinero a los apóstoles. Es que yo no sé si a lo mejor el terreno les iba a servir para reunirse, así que mejor les traigo el dinero. Y ustedes vean, si compramos un terreno grande, o si con eso pues alimentamos a toda la iglesia. Era un hombre desprendido, hermanos, generoso, ¿no? Que gracias a Dios he conocido a muchos aquí en la congregación. No voy a decir sus nombres porque sé que ellos se apenan cuando uno les dice, voy a decir lo que tú haces. Pero he visto aquí a personas que dicen, ¿cuánto hay que poner? Oye, es mucho dinero. Pues yo los voy a poner. Y también he visto hermanos como aquel chiquillo que tienen poco, hermanos. Pero lo que tienen dicen, esto puede servir para la obra, esto puede servir para la misión, para la tarea que Dios nos está encomendando. Aquí está. Yo sé que el Señor no me va a dejar sin nada. Aquí está. Por eso yo les preguntaba al principio, ¿cómo escoge Dios? Porque aparentemente aquí pareciera que pues nada más Dios dijo, me escogen a estos dos. Sí, pero el Señor vio la vida, las experiencias y la forma en que habían tomado el evangelio estos dos varones. Saulo, tal vez muchos se preguntaban ahí en Antioquía y en Jerusalén, ¿y por qué el Señor escogió a este? Era un hombre al que el Señor, yo creo que el Señor llama a las personas desde el vientre, hermanos. Porque yo creo que el Señor le preparó a Saulo desde decir en qué familia iban a ser. Al menos así lo creo, no sé ustedes, hermanos, a lo mejor lo ven diferente. Yo creo que el Señor dijo, este hombre va a ser un instrumento mío. Y entonces lo puso en una familia en un lugar especial que estaba entre los dos mundos, el mundo griego y el mundo romano, pero en una familia judía. Así que Pablo aprendió como judío la ley, aprendió la escritura, aprendió a desmenuzar, a analizar la escritura y a vivir conforme él creía que se tenía que vivir la escritura. Y vivió como fariseo, dice yo, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprochable. Y en el poblado donde él nació, en Tarso, se tenía, como era un centro de comercio, se tenía que hablar griego y se tenía que hablar latín. Así que Pablo hablaba hebreo, latín, griego, y yo creo que hablaba otras lenguas. Yo pienso, no sé, aquí mi hermano Iván y mi hermano Abrancito, los que saben aquí más de todos nosotros, ustedes, hermanos. No sé cuántos idiomas hablaría Ivancito, no sé. ¿Mandé? Políglota, ¿verdad? Abrancito, no sabes, 5, ¿verdad? De menos, yo creo. Porque lo vemos en alguna parte hablando en Capadocia, que creo que hablaban una variante de lengua, y también a los Gálatas, ¿no? Que hablaban otra variante del lenguaje. Sí, Ivancita. Sí, probablemente la lengua original de los godos y visigodos en España, ¿no? Y yo creo que esto, al menos eso creo yo, hermanos, creo que no fue fortuito. O sea, Dios estaba preparando a Pablo.
Y además, y muy importante, lo más importante, aquel hombre se había enfrentado a Cristo. Y lo había enfrentado, creo que mi hermano Iván, no sé quién de ustedes que ha predicado de este libro de los Hechos, no sé si tú, Abrancito o Iván, dijeron, con mucha pasión. Era un hombre que se tomaba las tareas con mucha pasión, con todo su ser. Él no era mediocre. Él decía, yo soy judío y voy a luchar por el judaísmo con todas mis fuerzas y aún con mi propia vida. ¿Y eso que parecía malo, hermanos? Era una cualidad que Dios veía en Pablo. O sea, quiero un hombre como este. Así como defendía el judaísmo, ahora va a defender a Cristo. Y así como predicaba el judaísmo, ahora va a predicar a Cristo con mucha pasión, con todo su ser. Se va a entregar a esta tarea de una manera total. Yo sé en qué momento lo voy a hacer. Y el momento llegó. Trastornó la vida de Pablo. ¿Cómo pues, hermanos, se escoge Dios? Espero que no se hayan olvidado de que les comencé hablando de los recursos humanos, ¿se acuerdan? Yo creo que Dios también echa mano de esto, hermanos. Y dice, este y este me sirven para tal tarea. Son los adecuados, los idóneos para esa tarea. Por eso el Señor escoge a Antioquía sobre Jerusalén y escoge a Saulo y a Bernabé por sobre los demás discípulos. No sé si me estoy explicando, hermanos. Estoy tratando de decir que lo que traemos previo a nuestro encuentro con Cristo ha sido nuestra preparación para llegar a Él. Y entonces somos aptos para ciertas tareas. Y el Señor nos mira y nos dice, a ver, ¿tú qué trajiste? Yo no te llamé vacío, ¿eh? Tú ya traías algo. ¿Qué traías? ¿De qué te has despojado? ¿En qué te has preparado? ¿Qué has obtenido de mi contacto y de mi contacto con mi palabra? ¿Cómo ves el Evangelio? ¿Te parece que hay que predicarlo a todos? ¿Por qué? ¿Te parece que todos merecen misericordia? ¿Por qué? Porque ¿saben qué pasa, hermanos? Que a veces los perseguidos se vuelven perseguidores. Y a veces aquellos que sufren porque nadie tiene misericordia de ellos y después recibimos misericordia de Dios, parece que después dijéramos, no todos merecen misericordia. Y entonces el Señor dice, no me sirves mucho para esta tarea. Tal vez seas muy bueno para hablar. Tal vez seas muy buen orador. Es más, en tu trabajo te has desarrollado mucho en el departamento de ventas y tienes un lenguaje exquisito y eres tan inteligente que sabes leer en las personas cuál es su necesidad y qué les puedes decir para que acepten el evangelio. Pero yo no quiero eso. Quiero que tú vayas y prediques el evangelio porque seas bueno para hablar, porque seas bueno para orar, porque sepas leer en los corazones de los demás. Voy a escoger a aquellos que han entendido lo que es la misericordia. Quiero que si van a predicar a Cristo, le digan a la gente que yo los amo y que la prueba de que yo los amo es que los he amado a ustedes.
Quiero que le digan a la gente que ustedes no merecían nada, que ustedes estaban perdidos, que ustedes se burlaban de la gente que predicaba. Quiero que ustedes le digan a la gente que ustedes hacían las cosas mal. Quiero que le digan a la gente que ustedes volteaban y decían, esa persona no vale la pena. Aquí el único que vale la pena soy yo. Quiero que le digan a la gente que ustedes se perdían en lo que creían que les iba a traer felicidad a su vida. Pero que un día un resplandor los cegó y todo aquello fue derribado. Y ustedes le dijeron al Señor, ¿quién eres? Ah, no me conoces. No, por eso te pregunto quién eres. Y entonces, ¿por qué te has portado de la manera en que te has conducido? Pues precisamente, Señor, porque no sé quién eres. Y entonces entendí que el que me hablaba era el Señor. Y todos mis pensamientos, mis razonamientos, mis formas de ver la vida, mis formas de ser, cayeron a tierra. Quiero que le digas a la gente, nos diría el Señor, que yo tuve misericordia de ti, que tú no vales nada, que no eras nada, pero que yo tuve misericordia de ti. Y que aquello que habías sido, yo rescaté de tu vida pasada. Las cosas buenas que podías traer al Evangelio. Ese afán de ser feliz, esa pasión por hacer todas las cosas bien, ese amor por ti mismo y por tu familia. Ahora quiero que lo uses para otros. Si tú traes eso, yo te escojo. Si no has podido desarrollar misericordia, no eres apto para esta misión. Porque el trabajo de predicar el Evangelio es un trabajo de predicar la misericordia de Dios. Eso es el Evangelio, hermanos. ¿Cómo creen que Pablo predicaba a los gentiles? ¿Qué les podía decir? Yo soy judío y miren, en el judaísmo, esta es la ley, hay que guardar esta ley. ¿Ustedes creen que así predicaba Pablo a los gentiles? Si predicaba así, ¿saben cómo consideraban los griegos y los romanos a los judíos, hermanos? Los menospreciaban. Poca cosa. Gente supersticiosa y torpe. Gente de la época de los dinosaurios. Se quedó en el pasado. En cambio, Pablo dijo, ustedes creen en muchos dioses, pero esos dioses no han hecho por ustedes nada. Ustedes creen que esos dioses no les aman, se comportan exactamente igual que ustedes. Si Zeus ve una mujer que le gusta, no importa que la mujer esté casada, él se mete con ella. Porque Zeus es nada más un reflejo de lo que ustedes son. Zeus no existe. Y yo les predico al Dios verdadero, al Dios que nos ama y que nos ama tanto, que quién de ustedes daría lo que más aman por amor a alguien que ni siquiera conoce. A ese Dios les predico, al Dios que ustedes no conocen.
Quiero terminar, hermanos, diciéndoles de un libro que se llama Quo Vadis, que significa ¿a dónde vas? Y la frase completa que se dice en el libro es Quo Vadis Domino, ¿a dónde vas, Señor? ¿No? Pero hay una escena de las escenas finales en donde un soldado romano que se ha convertido al cristianismo es arrojado al Coliseo. Ese soldado había luchado en las legiones romanas y era conocido por todo el pueblo de Roma porque era un soldado muy valiente. Y se convierte al cristianismo. Y entonces el emperador dice, ¿quién es tu Dios? Mi Dios es el creador de todas las cosas y amó a su Hijo Jesucristo. Ah, eres cristiano. Al Coliseo. Y lo ponen a pelear con los gladiadores y aquel hombre tira su espada, se quita la armadura, se abre el peto, se quita la ropa y les dice, estas son las marcas que llevo por ser soldado de Roma, por defender a mi patria y luchar como soldado en 1000 batallas, tengo todas estas cicatrices. Me falta una, que ustedes en este momento me la van a dar. La cicatriz, la herida que llevaré por Cristo. Y dice, y esa herida, esa cicatriz es la mejor de todas. Amados hermanos, prediquemos el Evangelio hablando de la misericordia de Dios y enseñando nuestras cicatrices, enseñando cómo hemos vivido con el Señor y cómo hemos recibido muchas heridas, hermanos, pero esas heridas han sido por Cristo, porque el Señor nos enseña a vivir y al enseñarnos a vivir sufrimos, porque no vivimos como viven los demás. Y recibimos heridas, hermanos. Pero esas heridas debemos mostrarlas con orgullo. Y decir, estas heridas son por el Evangelio. Porque he vivido con Cristo. No importa. No importa. Estoy feliz de tener estas cicatrices. Porque sé que estas cicatrices harán que el Señor me escoja, hermanos. Esas son las que le hablan al Señor. Mis cicatrices de vida con Cristo son las que le hablan al Señor de si soy apto o no para la misión. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.